nuestro Dios. Le invito a que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestras palmas de lo que hoy tenemos para entregarle a Él. Amén. Vamos a decirle que Él es infinito. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperan. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayas nunca, fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dígale una vez más. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas nunca, fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Es nuestro Dios infinito. Dígale, Dios reinará. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas nunca, fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Tú eres infinito, tú eres infinito. Amén. Él es todopoderoso. Podemos cantar en esta hora. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Dígale, el único motivo.
único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dígale, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén, gloria a Dios. ¿Se está gozando en esta hora, hermano? ¿Está alegre, está contento de estar aquí? Que se nos vean los ojos chiquitos de estar felices, de sonreír. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios a través de unos hermosos himnos de gloria y triunfo a Él. El himno número 74 y el número 75, vamos a entonarlos con todo nuestro corazón. Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación salvado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Presenta el trono la moneda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, confía en Cristo, mirará en el cielo fragmentada. Confía en Cristo el Señor. Confía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, confía tan solo en Él.
yo soy Jesús, escuché la voz de tu amor hablándome. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Dígale, aún más cerca, cerca de ti, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro y constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de ti, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Voy a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Le voy a invitar a que cierre unos momentos sus ojos. Vamos a entrar en unos momentos de adoración. Es bueno derramar nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza. Pero llegó el momento de ponernos a cuentas con Dios. Él ha sido bueno, Él nos ha guardado, Él sabemos que está aquí. Él está intentando llamar nuestra atención de una u otra forma, hermano. Quizá ese problema no tiene un mal final, sino acercarnos más a Dios. Yo creo que Él todo lo tiene resuelto ya. ¿Cuántos podemos decir amén? Él está aquí. Podemos entonar este hermoso canto de adoración a Él. No pensar en otra cosa más que adorarlo. Presencia y adorar. Revélanos, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea
bendecimos, te adoramos, Jesús. Recibe de nosotros nuestra gratitud, nuestro amor. Gracias, Señor, por mostrar tu amor, tu misericordia, tu paciencia también, Señor, con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque siempre estás al cuidado de nosotros. Ayúdanos a entender que muchas veces tenemos que guardar silencio, porque solo así podremos entender cómo es que tú pelearás a favor de nosotros. Ayúdanos a entender los tiempos, ayúdanos a valorar también las oportunidades que tú nos das para poder servirte con todo nuestro corazón. Ahora, Señor, habla a nuestras vidas a través de la reflexión de tu palabra. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición, de verdad, poder estar aquí en la casa de Dios para adorarle y para pensar también un momento más en una reflexión interesante para nuestra vida. Sean bienvenidos todos, hermanos, los que nos visitan. Les damos la bienvenida. Les decimos, hermanos de la iglesia, que Dios y que sean bienvenidos. Dios bendiga a los hermanos también de la alabanza, que siempre traen una motivación a nuestra vida. Y la adoración a Dios es muy importante, hermanos, porque nos trae siempre esa atmósfera de revelación de lo que Dios va a hablar a nuestra vida. El domingo pasado hablé para ustedes una reflexión muy sencilla pero muy interesante en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, sobre cuando Jesús le revela a Pedro de lo débil, de lo frágil que él era y del enemigo central que tenemos todos nosotros como cristianos. Y que el Señor le dice: mira, Satanás ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Hoy quiero llevarles, hermanos, para darle continuidad a esta predicación, llevarlos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, y vamos a leerlo en el versículo 54
al 62. Y quiero hablar como un tema para enfocarnos en él: errores que nos costarán un precio muy alto. Errores que nos costarán un precio muy alto. Y Pedro, al igual que muchas veces nosotros nos sentimos muy fuertes, muy valientes, muy conocedores, muy inteligentes, pero cuando vienen los problemas, las tempestades, las tormentas a nuestra vida, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales, problemas espirituales, es donde podemos dimensionar lo frágil que somos, lo incompetente que somos para poder enfrentar los problemas de la vida sin que Dios esté de nuestro lado. Ahí nuestra fe se ve zarandeada, se ve sacudida, y nos damos cuenta de la necesidad de buscar más de Dios. Pero vamos a aprender algunas cosas el día de hoy, y quiero que leamos desde el verso 54 del capítulo 22 de San Lucas. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo, acompáñeme. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ese fue su primer error. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y este fue el segundo error. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lea conmigo el verso 62. Dice: y Pedro, saliendo fuera, ¿cómo lloró? Dice: lloró amargamente. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida que jamás vamos nosotros a olvidar. Estas experiencias que nos marcan para siempre. Por eso en esta bella fotografía, que como ya se acerca la Semana Santa y esta es la última semana que el Señor pasó con los discípulos para darle las últimas instrucciones sobre cuál era el propósito de su visita entre nosotros, enviado por el Padre para un propósito muy especial, que era mostrarnos el camino de la eternidad y darnos valor y darnos confianza de que Dios siempre estaría cuidando de nosotros. Pero en este proceso de caminar con ellos, algunos de los discípulos o de los apóstoles, como ahora nosotros les conocemos, nos dejan a nosotros una enseñanza muy interesante. Y esta, mis hermanos, es una de las historias más tristes de un personaje que es muy especial para todos nosotros como iglesia, y que es muy conocido por todos
los que somos cristianos, el gran apóstol Pedro. Pero este cuadro, hermanos, o esta fotografía, cuando nosotros le damos movimiento, le ponemos movimiento y la llevamos a una tercera o cuarta dimensión, podemos encontrar cosas muy interesantes. Y así como lo describe Lucas, este discípulo del Señor Jesucristo, también se desprenden varias enseñanzas de las que podemos nosotros aprender algunas cosas, hermanos, que son básicas, que son esenciales en la vida nuestra como cristianos. Porque muchas de las veces, hermanos, no alcanzamos nosotros a valorar toda esa dimensión del amor de Dios. No alcanzamos a dimensionar su amor, su misericordia, y desgraciadamente no aprovechamos bien las oportunidades que Dios nos da, que Dios nos concede. Y cuando queremos retroceder en el tiempo es imposible. Cuando queremos o cuando se abren nuestros ojos a nuestra realidad y quisiéramos volver al tiempo, hermanos, y disfrutar de ese momento, pero es demasiado tarde. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos hemos sido advertidos por Dios a través de sueños, a través de revelaciones, a través de prédicas, a través de cantos, a través de películas. De muchas formas Dios nos habla, porque Dios lo que quiere evitar es nuestra desgracia. Lo que Dios quiere es que nos vaya bien. Lo que Dios quiere es que seamos prosperados en todas las cosas. Lo que Dios anhela es que tengamos salud. Y sobre todo, hermanos, que seamos prosperados, que seamos bendecidos. Pero como ya he mencionado algunas veces, nuestros malos hábitos, nuestras malas compañías, nuestras malas relaciones, nuestras malas costumbres, nuestra mala actitud es la que nos lleva a esos desniveles donde tenemos que llorar amargamente, como lo hizo el apóstol Pedro. Lo interesante de todo este cuadro es que Pedro, hermano, se vio en la ruina total. Pedro llegó a pensar que todo estaba acabado para él, que no había solución para su problema. Ese canto del gallo lo acompañó durante muchas noches, durante muchos días. Pero el Señor es grande en misericordia, hermanos, y en un momento inesperadamente, cuando Pedro no se lo imaginó, el Señor vuelve a la escena con él para decirle: no te preocupes, Pedro, yo de todas maneras estoy contigo. Aunque tú me hayas negado 3 veces, aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho, yo de todas maneras, Pedro, te amo. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos cometido errores? Porque todos somos, ¿cómo se dice? Somos falibles. Todos fallamos. Las frases del famoso, de la sabiduría del pueblo: no digas de esta agua no he de beber, porque quién sabe. No, yo sería incapaz. No diga nada. Yo nunca haría tal cosa. Mejor no digamos nada, porque quién sabe. A veces sin anhelarlo, sin desearlo, sin buscarlo, caemos en la trampa y cometemos errores, hermanos, de los que nos van a hacer sufrir, nos van a hacer llorar.
Pero hay varias cosas de las que podemos aprender de este hombre, de este gran hombre de Dios como lo es Pedro. Ya el Señor le había advertido, el Señor ya le había señalado, pero él era muy arrogante, muy soberbio. Se parece mucho a nosotros, porque cuando el Señor le advierte, Pedro hace resaltar lo humano, lo natural, y le dice al Señor: estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y era una mentira total. El deseo de él era bueno, el anhelo de él era bueno, pero la realidad es que él era tan frágil, él era tan simple, él era tan débil, tan enclenque que cuando llegó el momento de la prueba, no se trata de que el Señor lo exhibe. Lo que el Señor quería era que él se conociera a sí mismo y se diera cuenta de lo frágil, de lo endeble, de lo frágil, de lo simple que él era. Pero algunas cosas que podemos nosotros, hermanos, aprender, quiero que vaya conmigo al primer error que cometió Pedro. Lo encuentra en el capítulo 22, verso 54, al final de ese versículo 54. Lo tiene. Dice: y Pedro le seguía, ¿de dónde? De lejos. Ese es un gran problema que nosotros, hermanos, a veces tenemos que cuidar. Debemos ser muy sinceros, hermanos, en nuestro servicio a Dios. Y Pedro le seguía de lejos. Esto nos habla, si lo actualizamos a nuestro momento, o servimos o no servimos a Dios. Porque a veces nuestro mal testimonio en la familia, nuestro mal testimonio con los compañeros de trabajo, nuestro mal testimonio con los vecinos, nuestro mal testimonio con los compañeros de trabajo, hermanos, deja mucho que decir. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Tenemos que ser muy determinantes, tenemos que ser muy sinceros en nuestro servicio a Dios. Miren, hermanos, la figura de Pedro es una de las más conocidas entre nosotros. Y podemos observar en esta experiencia que el apóstol Pedro vivió, ese proceso por el que muchas veces todos tenemos que pasar, que se llama el proceso de transformación. A veces no nos gusta la forma, la manera en que Dios nos va a ir moldeando, pero tenemos que aceptarla. Una cosa debemos estar seguros, como le dijo el Señor a Pedro: pero yo he pedido que tu fe no falte. Está diciéndole: yo voy a estar contigo, Pedro. Yo estoy contigo, no importa, vas a fallar, vas a equivocarte porque eres frágil. Es necesario que pases por este proceso para que entiendas lo débil que eres. Porque miren, hermanos, cuando el Señor Jesús llamó a Pedro para que lo siguiera y le dijo: de ahora en adelante serás pescador de hombres, el Señor se vio en la necesidad de cambiarlo de nombre. Ya no te llamarás Simón, sino que ahora te llamarás Pedro, que significa una piedra firme. Le puso un nombre nuevo que señalaba o apuntaba a lo que él veía en el interior de este hombre, a lo que Jesús veía en Pedro. Porque el nombre de Simón, hermanos, significa caña batida por el viento, frágil, inestable y que puede romperse fácilmente. Eso es lo que significa el nombre de Simón. Pero el Señor veía en él lo que ni él mismo se conocía. Por eso le dice: ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro.
que es una piedra firme, de firmeza. Por eso Pedro era muy inestable, fácilmente se alteraba, su carácter era muy impulsivo, era un carácter rudo. Y esa forma de ser, hermanos, era precisamente lo que le hacía cometer muchos errores. Pero esto era necesario que pasara en la vida del apóstol para que él aprendiera a ser fuerte, a ser equilibrado, a ser humilde, pero también a ser honesto. Porque Pedro, por lo que leemos en algunos documentos, era muy altivo, muy soberbio. Su corazón estaba lleno de ese corazón vengativo, porque a mí el que me la hace, me la paga. Y lo puede notar en aquella escena cuando él fue el único de los 12 que sacó la espada para cortarle la oreja a Malco. Él traía un arma de las más modernas en su tiempo, que era una espada española y que guardaba en un estuche de madera porque era muy fina. Era una espada especial que usaban los gladiadores romanos. Y Pedro centraba su atención, que traía con qué atender a sus enemigos, hasta que el Señor le dijo: mira, Pedro, es necesario que entiendas que el que a hierro mata, a hierro muere. Así es de que tienes que aprender a depender de mí. Muchas veces, hermanos, la manera en que Dios nos va a tratar como que no nos gusta, pero a veces tenemos que pasar por esos procesos como el que pasó precisamente Pedro. Pero el problema de Pedro es que cometió un gran error. Pedro seguía a Jesús de lejos. Hermanos, cuidado cuando nosotros, sin darnos cuenta, nos alejamos de Dios. Fácilmente negamos. Yo vengo ahorita precisamente de atender a un amigo que me invitó para hablar. Es una persona muy preparada, muy conocida en los Cebetis, y tenía algunas cosas él que platicar conmigo, y me tocó a mí pagar ahí lo que tomamos en un restaurante aquí de la ciudad, y saco yo, y yo no tiene que tener cuidado por el punto que sigue más adelante, porque ya cuando le pido la cuenta al muchacho que nos atendió desde que llegué temprano y me atendió muy bien, pero ya cuando le digo: aquí está para que pagues y algo para ti, el muchacho, hermanos, me dice: gracias, pastor. Gracias, pastor. Me voltea el amigo y me dice: oye, ¿te conoce? Le dije: pues a lo mejor él sí, pero yo no lo conozco a él. Yo no sé dónde. Ya ve que ahora con esa máscara que traen, ya no sabe si son o no son. A lo que voy es que a donde quiera que vamos, la gente nos está observando. Y ahí se dan cuenta si realmente nosotros somos o no somos. Porque eso de servir a medias aguas, hermano, no es bueno. O le servimos con todo el corazón, no porque yo lo diga, sino porque el Señor así lo reclama. Así lo exige, el que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios. Porque el Señor dice: o somos fríos o somos ¿qué? Calientes, dice. Porque los tibios, dice, yo los voy a vomitar. Es necesario que nosotros tomemos la determinación. Pedro quiso, hermanos, estar cerca del maestro para intentar ayudarle. Mire, Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Qué bueno que Dios no depende de nuestros recursos. Lo más importante es que nosotros sí dependemos de los recursos de Dios, porque los recursos nuestros se agotan, se acaban, y los recursos de Dios son inagotables. Es importante que ustedes y yo aprendamos a estar sirviendo al Señor, pero con todo nuestro corazón. El apóstol Pablo, otro de los grandes paladines de la iglesia, él nos enseña diciendo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No, jamás debemos avergonzarnos.
Es que a mí me da pena que me digan hermano. A mí no me da pena que me digan hermano. No crea que así nací. Lo fui aprendiendo. A mí no me avergüenza que la gente me diga pastor públicamente o hermanito. No, no, no. Tal vez ellos, algunos lo dirán de manera burlesca. A mí no me importa, porque yo sé lo que soy. Pero qué interesante es a veces encontrar gente que dice: oye, 20 años trabajando aquí contigo y hasta ahora me di cuenta que eres hermana, eres hermano, porque se vieron en el templo. Nunca me dijiste nada. No, pues es que en el trabajo pues es el trabajo, pero aún en el trabajo debemos brillar. Aún en el trabajo la gente nos tiene que identificar. Mire cómo identificaron a este tremendo apóstol. Es que hablas igual que ellos, es que te pareces a ellos, es que tú eres Galileo también, porque de los apóstoles los 11 eran galileos, solamente uno era de Judá y era Judas. Es importante, mis hermanos, en la vida cristiana, algo que podemos aprender. Tenemos que decidir si servimos o no servimos a Dios. Tampoco se trata de caer, hermanos, en los extremos de que aún en el trabajo estamos leyendo la Biblia. No, la Biblia se lee antes de ir al trabajo. El trabajo es para ir a trabajar. La Biblia se lee antes, no a la hora del trabajo. Algunos cargan la Biblia así ¿cómo le llaman? En los carros, en el tablero, pero ni la leen, ahí nomás la traen como si fuera un amuleto. Anda la Biblia esponjada, así ya perdió forma y todo, porque el sol se la consume. Y luego trae la Biblia y pitándole al de adelante con un montón de majaderías. Y uno dice: bueno, ¿y este será o no será? Y luego traen las defensas ahí un letrero que dice: este hombre está a punto de desaparecer. Que si Cristo viene se va al infierno, hermano. Me ha tocado andar por la ciudad y veo algunas, y yo creo las venden y no les quitan esos letreros, y están frente a las cantinas. Y a veces los agarran borrachos, como hace poco vi un accidente ahí, ahí donde estaba antes del Holiday Inn, ahí en ese lugar, en ese crucero, un accidente muy fuerte, y nos paramos, y el que traía la camioneta traía bastantes textos: orad sin cesar, como dijo aquel hombre, que César ore solo, decía él. Y bastantes textos, y él andaba pero bien pasado de copas, y se llevó al de la motocicleta. Tenemos que aprender a seguir al Señor. ¿Cómo seguía Pedro al Señor Jesús? ¿De cerca o de lejos? De lejos. ¿Qué quiere decir esto, hermanas, hermanos? Quiere decir que él se estaba escondiendo para que no lo identificaran. Hermanos, donde quiera que vayamos, no tenga temor de saludar. Dios les bendiga. Nada de que: hey, hola, éxito, dicen algunos, éxito. Dios te bendiga, hasta luego, sí, Dios te guarde, bendiciones. Anda así, éxito, éxito, dice. O somos o no somos. O a veces el saludo nada más es: hey, hey. Pero no lo hacemos porque se nos salió decirlo, sino que lo hacemos porque queremos esconder lo que somos. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Porque es poder de Dios. Cuando nosotros analizamos este pasaje, encontramos también otra cosa más que podemos aprender. Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, de saber con quién convivimos. Vaya conmigo al verso 55. Ahí está la segunda lección que podemos aprender. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Lea conmigo, dice: y Pedro se sentó también, no con ellos, se sentó entre ellos. Debemos ser muy cuidadosos de saber con quién convivimos. El domingo estuvimos hablando de varias frases, ¿se acuerdan? El que con lobos, ayúdenme porque esos textos ya se me olvidaron. El que con lobos se junta, ¿qué? Ya ven esos textos y se lo saben. Dime con quién te juntas
Él se comenzó a convivir. Y más, hermanos, se estaban burlando de Jesús. Yo no sé qué estaba haciendo el apóstol. Quizá buscaba una oportunidad para defender a su maestro, pero nosotros podemos defender a Dios, hermano. No, Él es el que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pedro se sentó también con ellos. Cuando nosotros comenzamos a caer de nivel espiritual y comenzamos a juntarnos con gente, hermanos, argumentando lo que sea, comenzamos a hablar igual que ellos. Otro de los evangelistas, que es un poco más abierto, que no era muy amigo de Pedro, él señala que Pedro comenzó a hablar hasta palabras malsonantes. O sea, comenzaba también a contar chistes y a reírse de la imagen de aquel personaje que veían. Imagínense el cuadro tan horrendo de Jesús, todo lleno de sangre, su rostro, su espalda hinchada de tanto golpe con los palos que le daban, como dicen los evangelios, como si fuese un animal. Su rostro cubierto de saliva, de gente desvelada, de gente que contrataron los judíos, los fariseos, los herodianos, para hacerle más difícil el sufrimiento del maestro. Y Pedro ahí con ellos también, permitiendo estar con ellos y viendo las risas, las carcajadas. Y Pedro se sentó también con ellos. Aquí denota la fragilidad de este hombre, hermanos. Esos fueron sus dos errores que él cometió. Le seguía de lejos y se sentó también entre ellos. Cuando comenzamos a juntarnos con gente que no es correcto, hermanos, como dice el sabio Salomón, las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Y el problema es que a veces comenzamos a hablar igual que ellos, comenzamos a pensar igual que ellos, comenzamos a mirar el mundo igual que ellos. Y eso nos lleva a situaciones que nos van a hacer llorar amargamente, amargamente. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Cuando Jesús vio a Pedro, le dice: tú eres frágil, pero yo voy a hacer una roca fuerte de ti. Ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Y el maestro, hermanos, el maestro Jesús no desistió hasta no ver realizada esta obra de hacerlo, de transformarlo de esa caña endeble, frágil, hasta llevarlo a ser una roca fuerte. Que Jesús lo iba a ir llevando poco a poco hasta hacerlo de él lo que realmente se quería. Por eso lo vemos cuando él entendió que era necesario esa transformación. Cuando Pedro vio que era necesario ir caminando en el formato, en el diseño, en la armonía, en el compás de la palabra del Dios único y verdadero. Por eso lo vemos en el libro de los Hechos, un hombre que ya no es más frágil, sino un hombre que se levanta frente a todos los que estaban interrogándose: ¿y qué es esto que los oímos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma? Los vemos alabar a Dios, pero estos son gente del vulgo, son gente que no puede hablar estos idiomas. Y fue Pedro el que se levanta y le dice: esto no es más que las palabras del profeta Joel, cuando dijo y comenzó a dar su testimonio y comenzó a señalarlos con ese mensaje tan especial de llevarlos a que 3,000 personas, 3,000 de esos judíos, hermano, que son arrogantes, que son muy engreídos, los hizo que su corazón temblara, porque ese hombre frágil como lo era Pedro ya no era el mismo. Fue transformado por esas experiencias, por ese proceso por el que muchas veces nosotros tenemos que pasar. Y vemos a un Pedro distinto, a un Pedro diferente. Estos acontecimientos, hermano, como señalaba, están muy cerca del momento de la crucifixión. Pero el Señor tiene que avanzar.
Ahí está Pedro, sorprendido, cuando es señalado precisamente por aquellas personas, porque todos lo conocían. Todos sabían quién era él. Y Jesús le declaró mucho tiempo antes lo que él jamás podía imaginarse. Y le dice: mira, Pedro, el gallo no va a terminar de cantar y tú me vas a negar 3 veces, Pedro. Pedro dijo: eso jamás, Señor. La idea es saber qué es lo que a nosotros nos tiene aquí. Una emoción. Yo he aprendido en estos últimos meses, hermanos, de que yo no creo en los milagros, porque a veces exaltamos más los milagros que al Dios que hace los milagros. Y lo que nos tiene aquí es la emoción de un milagro, de una sanidad. Hermanos, lo que nos debe tener aquí es el amor de Dios, ese amor que no se acabe en nosotros. Nosotros no exaltamos a Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él es, el único Dios verdadero, digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? No los oigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese momento fue la noche oscura del arresto, cuando llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. El canto del gallo le hizo reaccionar y le hizo recordar muchas cosas. Qué tremendo, hermanos, es cuando nosotros tenemos que pasar por muchas situaciones que nos van a costar muy caro, que nos van a salir muy caro. Yo he visto muchos matrimonios despedazados porque mucha gente no quiso hacer caso. Cerró su oído para no escuchar consejo, y eso le llevó a tener una relación con alguien que solo le hizo sufrir, llorar y lamentarse toda la vida. He escuchado a muchos jóvenes que se avergüenzan de sus padres. Escuché a uno allá cuando era pastor de la otra iglesia. Estaba haciendo valoración que yo a los 32 años ya era pastor de la iglesia El Divino Salvador. Estaba muy chavalón, y esa iglesia es una iglesia histórica, de las más importantes del país, y a los 32 años yo ya era pastor de esa iglesia. Increíble. Y ahí conocí a ese hombre que cuando murió su madre, él daba brincos y decía: gracias a Dios que se murió. Ella era la causa de mi desgracia, de mi infelicidad. Oiga, qué triste es eso. Ella era la que me hizo sufrir y era un hombre grande, hermano. Era un hombre grande de edad. Pero cuando yo pensé, yo me levanté, cuando él me dio la noticia, yo me levanté para darle una palabra de fortaleza. Me dijo: no, hermano, estoy feliz que se haya muerto mamá. Ella era la causa de mi infelicidad, de mi desgracia. Ahora soy libre, soy feliz. O el otro hermano que cuando murió, el hijo despedía a todos dando las palabras de agradecimiento, y no se me ha de olvidar cuando dijo: bueno, hermanos, amigos, gracias por acompañarnos y pues estar aquí despidiendo a mi padre. Nunca supimos qué quería, nunca le entendimos, nunca. Así es de que gracias, estamos felices, hijo. Qué triste. La mamá le decía: hijo, no digas eso de tu padre, es la realidad. Tú fuiste una vida de sufrimiento, hasta el último día te hizo sufrir, y a nosotros también como hijos. Porque cuando llegamos a una relación de matrimonio, pero llegamos con otras intenciones que no son las que establece Dios para el matrimonio, nuestra vida es un infierno. O cuando nosotros mismos, hermanos, cometemos errores de llegar a compañías, amistades, a relaciones, a negocios. Les hablaba el domingo de este pastor y mi esposa, y me preguntaba: ¿y quién es? Ese pastor quería quitarse la vida. Varias veces intentó colgarse. La desesperación, la angustia, y la familia decía: pero ¿cómo, hermanos, si es pastor? Hermanos, pregúntenle a Jeremías.
El gran profeta Jeremías decía: quítame la vida. ¿Cómo mejor no me llevaste al aborto en lugar de haberme provocado nacer? Mejor quítame la vida, decía el profeta. El mismo Moisés pasó por estas crisis, pero ellos aprendieron en ese formato de la vida a entender que no hay cosa más linda que depender de la gracia, del amor y de la misericordia de nuestro Dios. Debemos ser muy cuidadosos, mis amados hermanos. Ese canto del gallo le hizo reaccionar a Pedro, pero le hizo recordar muchas cosas también. Uno se pregunta, hermanos, cuando nosotros analizamos este cuadro, las 3 veces que le señalaron, y usted y yo ya lo leímos, una mujer le dijo: pero tú también estabas con él. Y él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Qué tremendo, hermanos, es eso. 3 veces lo señalaron. Otro, viéndolo bien, lo reconoció y le dijo: pero tú también eres de ellos porque te pareces a ellos. Hermano, no podemos negar, cuando somos cristianos la gente nos identifica. A donde quiera que vayamos la gente nos identifica, nos ubica inmediatamente. Y Pedro le negó enfáticamente. Y cuando la 3ª vez, entonces se oyó el canto del gallo. Hermanos, qué tremendo. El corazón y el alma de Pedro desfallecieron. No solo porque el gallo cantó y él lo negó, sino porque su Señor, el Señor Jesucristo, que era su amigo, lo miró en aquella negra noche. Qué tremendo este cuadro tan triste. Antes de que el gallo cante: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Esta negación, hermanos, de Pedro, él está negando los milagros, negando lo que él vio, como él vio aquel ciego que se llamaba Bartimeo, que sin tener ojos en sus cuencas, sin embargo el Señor le devolvió la vista porque nació ciego. O aquel hombre que también fue enviado a que se lavara en el estanque de Siloé, y Pedro estaba ahí cuando regresó y dijo: yo no sé, él hizo lodo con su saliva, me lo puso en los ojos y regresé viendo. Pedro está negando todo lo que él vio. Hermanos, nosotros hemos visto muchas cosas como para avergonzarnos de Dios. No podemos avergonzarnos de Dios. No podemos escondernos de Dios. Muchos de nosotros, y yo me incluyo entre ellos, no estaríamos aquí hablando de Dios. Estaríamos 2 metros bajo tierra. Hay marcas en mi cuerpo que señalan que solo Dios me libró. Hay marcas en mi cabeza. Hay marcas que señalan que Dios fue el que me libró de la muerte. Muchas veces entre balas cruzadas, peleando de aquí para allá contra esa mafia terrible en diferentes lugares, y me decían: pero ¿cómo fue que ni una bala te pegó, rozó? Pero ¿cómo fue que no te moriste? Me decía el presidente Armando, allá de Ébano, San Luis Potosí. ¿Cómo es que no se murió, ingeniero, si esta bala es de muerte? Es que Dios tenía un propósito para mí, pero yo estaba terco de que no necesitaba de nadie y mucho menos de Dios, hasta que Dios me enseñó que Él tenía cosas mejores para nosotros. Ese gallo despertó el corazón de Pedro. Ese canto del gallo, hermanos, hizo que Pedro reaccionara, pero la mirada de Jesús fue lo que le hizo llorar amargamente. Porque a pesar de que nosotros hemos fallado muchas veces, que hemos cometido muchos errores, hermanos, el amor de Dios todavía está listo para abrazarnos, porque Él dice: yo nunca te dejaré y nunca te desampararé.
yo estaré contigo siempre para ayudarte. No temas, no desmayes, levántate. Pedro era frágil. Pedro era muy simple en su manera de ser. Por eso lo vemos cuando dice la Escritura en el verso 62: y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Es cuando Pedro quedó, hermanos, atrapado en la culpa, en la vergüenza y en la duda acerca del amor de Jesús por él. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros caemos en esa prisión y llegamos a pensar que Dios no nos va a perdonar. Yo les he contado mucho un testimonio y no me cansaré de hablar de ese testimonio de aquella joven que aquí vino a la oficina cuando esto no estaba tan bello como ahora. Estábamos en obra negra, pero ella vino a la oficina. Ella era de otra iglesia, de un pastor que yo fui a predicar, y el domingo me escuchó, y ella vino al siguiente día a buscar, a platicar conmigo. Una jovencita que ella quería servir al Señor, pero había algo que no le podía servir porque quedó atrapada en ese error de su vida. Y hablo este ejemplo, hermanos, porque viene a graficar bien lo que quiero compartir con ustedes. Ella llorando me decía: yo no puedo ser cristiana, ayúdeme por favor, pastor. Soy maestra de niños ahí en la iglesia, fui bautizada en agua, por eso estoy sirviendo en esa iglesia. Yo quiero hacer más, participo en el coro de la alabanza de la iglesia, pero llega un momento cuando yo estoy entrando a ese nivel que se le llama el gozo del Espíritu Santo para ser bautizada, y hay una voz que me habla al oído y que me hace volverme en una oscuridad terrible, cuando me dice: pero no se te olvide que tú eres mía. Es una voz que me hace caer en el miedo, porque yo cometí un error y no le he contado a nadie. Necesito que me ayude, pastor. Cuando yo terminé mi escuela aquí en la universidad y salí, mis padres ya grandes me ayudaron. Mi madre vendiendo tamales, vendiendo gorditas. Se desgastó la viejita para que yo pudiera terminar mi escuela, y yo terminé, y muy entusiasmada, pensando que el mundo era mío. Desgraciadamente nunca pude conseguir trabajo. Todas las puertas se cerraron para mí. Todas mis compañeras encontraban trabajo, solo yo no. Metíamos solicitudes de trabajo aquí y allá y por todos lados. A todas las llamaban, menos a mí. Hasta que un día, desesperada, después de caminar por toda la ciudad, ir a buscar a la gente a ver si me daban respuesta de un trabajo, ya de lo que sea, llegué a la casa. Mi madre, pobrecita, me vio como llegué, cansada, desesperada, angustiada. Me encerré en aquel cuarto, muy pobre mi casa, mi familia muy pobre, pero me encerré y quise quitarme la vida. Y ahí fue donde yo cometí mi error. Ayúdeme, me decía ella, muy jovencita. Yo jamás imaginaba algo como esto. Me corté las venas y le dije: Dios, si tú no me ayudas a encontrar trabajo como te he pedido, ahora clamo a Satanás: Satanás, si tú me ayudas a conseguir trabajo, yo te prometo servirte. Y al siguiente día, pastor, yo hice pacto de sangre con él, y al siguiente día me sobraban ofertas de trabajo. Llegué a ocupar cargos tan especiales de trabajo donde yo gané mucho dinero, pero todo también lo despilfarré en fiesta. Los viernes que nos íbamos, yo a veces regresaba a la casa solo el domingo, ya muy noche, para dormir unas cuantas horas y para cambiarme y volver al trabajo. Y así estuve hasta que, cansada de esa vida, porque yo conocía de Dios, pero fue un error que yo cometí que me costó muy caro.
Finalmente, en un programa de radio escuché una invitación y fui a la iglesia en una campaña. Ahí nuevamente me reconcilié con Dios, volví a las cosas de Dios y estoy tratando de servirle. El domingo usted fue, ayer que fue a predicar, el mensaje estuvo hermoso, yo me gocé, pero hay una sombra que todavía me cobija cuando estoy entrando en esa de gozarme en la presencia, y esa sombra viene y hay una voz fuerte que se apodera y me dice: pero no se te olvide que tú eres mío. Nadie sabe, ni mis padres, que yo hice pacto con Satanás. Hermanos, no juguemos. Algunos muchachos todavía juegan a las cartas, a la ouija y a esas tonterías. Eso no crea que es juego, es en serio. Eso es verdad. Le dije yo a ella: bueno, ya sé cuál es tu problema. No hay imposible para Dios. ¿Creen ustedes que no hay imposible para Dios, hermanos? No los oigo, ¿sí creen? Le dije: no hay nada imposible. Vamos a entrar en un... Y es ahí donde, hermanos, ella pudo liberarse. Ese canto del gallo, ese error que le costó muy caro a Pedro, ese error que le costó muy caro a esta jovencita, después de días de ayuno con ella, finalmente, hermanos, fue liberada. Porque Satanás, aunque es poderoso, con nosotros está el que es mucho más poderoso que él y lo venció en la cruz del Calvario. Ella sirve a Dios y ahora hasta es esposa de un pastor. Lo hemos visto muchas veces. Pero no se puede jugar de esta manera, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, ese no anda jugando. Ese toma en serio nuestras debilidades, se aprovecha de ellas, nuestras fragilidades se aprovecha de ellas. Por eso debemos mantenernos firmes en la presencia de Dios. Ese canto del gallo hizo que Pedro cayera en las redes. Pedro organizó el barco y dice que entonces ese gallo acompañó a Pedro y le seguía cantando y cantando y le recordaba que él le había fallado a su maestro, a su amigo. Pero mire, ya para terminar, vaya conmigo de cómo Pedro solucionó ese problema. Cómo se necesitaba de un impacto tremendo. Vaya al capítulo 21 de San Juan. Capítulo 21 del Evangelio de San Juan. ¿Ya lo tiene conmigo? Verso 3, capítulo 21. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? O sea, yo voy a pescar, yo tengo que irme al trabajo ya otra vez a la misma vida de siempre. Ellos le dijeron que también estaban igual que él o estaban peor que él, porque al momento de la situación que el Señor enfrentó, todos ellos se fueron, lo abandonaron. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y se fueron. Y Simón Pedro les guiaba. Pero mire lo que sucedió. Fueron y entraron en la barca. Y aquella noche, ¿qué pasó, hermanitas? Lean lo que dice. No pescaron nada. Mire, hermano, no nos va a ir bien. Créalo, no nos va a ir bien. Si ya hicimos un compromiso con Dios, sigamos en las buenas y en las malas. El apóstol Pedro nos dice claramente: a veces estamos caídos, pero no estamos derrotados. ¿Usted cree que no hemos pasado por desánimos? Todos hemos pasado por esas tormentas de enfermedad, pero Dios siempre está cerca de nosotros para ayudarnos. Ese canto del gallo estaba siempre en el corazón de Pedro. Cuando las mujeres aquellas fueron a la tumba y vieron la tumba vacía, uno de los ángeles le dijo a las mujeres: vayan y díganle a Pedro. O sea, nosotros pensamos a veces que por haber cometido ese error, por haber caído, por haber hecho lo que hicimos, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. No, hermano, Dios jamás se olvida de nosotros.
Es grande el amor de Dios, que no quiere que nadie perezca. Es tan grande el amor de Dios que nos levanta de donde estemos. David lo cantaba en el Salmo, ¿qué? Salmo 40, que dice: pacientemente esperé a Jehová. Él oyó mi clamor y me sacó ¿de dónde? Dice: del pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Jamás debemos darnos por vencido. Es cierto, hay errores que nos costarán un precio muy alto, que nos van a hacer llorar, pero hermanos, no todo está perdido. Para que ese gallo en el corazón y en el alma de Pedro se callasen, el Señor le da a Pedro una medicina muy interesante. Dice en el verso 4, ya para ir avanzando, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Quién se presentó en la playa? Mas los discípulos, ¿qué? No sabían que era Jesús. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, hermanos, y ni siquiera nos damos cuenta que era Él? Y les dijo con mucho cariño en el verso 5, léanlo ustedes, hermanos: hijitos, ¿tenéis algo de? Le respondieron ellos: no. Y comenzó el diálogo con ellos. Pero quiero llevarlos, hermanos, precisamente a ese momento. Y es ahí cuando hubieron comido, dice el verso 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le respondió el hermano Pedro? Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. En el verso 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La misma pregunta, diferente respuesta, pero la misma encomienda. Pedro, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió el Señor, le respondió Pedro al Señor: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Algo ocurrió sorpresivamente. El gallo dejó de cantar en la vida y en el alma de Pedro. Cuando uno analiza esta historia parece muy natural, pero los gallos no cantan en la noche, esos cantan en la mañana para levantar a los que no se quieren despertar. Pero ese gallo era muy especial. Tenía que cumplir la encomienda para que Pedro reaccionara, para que Pedro entendiera. Esto es precisamente, Jesús ahora le está afirmando de que había él cometido un error, que era frágil, que era impulsivo, que era rudo, que era volátil. Pero finalmente aquel gallo se cayó para siempre, porque el maestro pudo sacarlo de esa desgracia y lo levantó y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le da la tarea y le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Adelante, Pedro, tú puedes seguir adelante, no estás perdido. La única manera de que el Señor pueda curar nuestras heridas. Yo caminé lastimado por muchos años porque un tío a mí me lastimó. Cuando yo tenía 7, 8 años, él a mí me humilló delante de todos los niños. Yo últimamente traigo una frase, no les digo el nombre porque todavía está vivo. El día que se muera les digo su nombre. Pero él me avergonzó. Quiso quedar bien con su novia, la que ahora es su esposa. Y eso yo lo cargué en mi corazón. Aún siendo pastor y pastoreando aquí, yo cargaba todavía eso, me tenía bien agarrado. Por eso les digo que no hay nada imposible.
Yo servía a Dios y hacía muchas cosas, pero había eso que me traía el diablo, hermanos. Lanzó su anzuelo y me traía bien agarrado. Me daba cuerda, me soltaba y yo era usado por Dios y predicando a multitudes y predicando a mucha gente y siendo líder y siendo lo otro, pero el diablo me traía enganchado con eso. Hasta que un día traje yo uno de esos motivadores espirituales aquí para que nos hablara de cómo se llama cómo sanar el alma, cómo liberarnos. Y los traje aquí para que les hablara a ustedes, porque él usaba mucho la psicología, pero era un hombre muy espiritual. Pero ese día Dios me habló a mí. El hermano no sabía lo que había en mi corazón desde niño, desde los 7, 8 años. Pero en este lugar él me habló al oído y me dijo: Dios está listo. Dios quiere hacer más grandes cosas contigo, pero eres tú el que ha permitido que Satanás te tenga atado. Tienes que perdonar. Y me habló hasta el nombre de mi tío. Tienes que curar esas heridas. Y me dijo: ese problema lo tienes que resolver tú. Y finalmente tuve que resolver ese problema y nunca más volvió a mi vida. Hay cosas del pasado, de nuestros errores que nos tienen sometidos. Es necesario que entendamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es poderosa. Y Satanás sabe que la sangre de Cristo es poderosa. Y cuando usted y yo nos dejamos cubrir por esa sangre, podemos salir de cualquier estanque, de cualquier estado de desgracia, de cualquier estado miserable donde estemos. La poderosa mano de Dios nos va a levantar, no para exhibirnos, sino para dar testimonio de que el poder de Dios todavía está vivo y es grande. Pedro se levantó y ya nunca más el gallo, ese canto del gallo, volvió a lastimarle, ni volvió a molestarle, porque era más grande el amor de Dios para con él, de tal manera que se levantó y fue aquel Pedro al que se le conoce ahora como el gran apóstol Pedro. Ya no era una caña frágil, ahora era un hombre con carácter firme, determinante, dispuesto a seguir al Señor hasta pagar con la misma muerte, como era su deseo antes de pasar por esta prueba difícil. Es necesario que nosotros, hermanos, hagamos lo nuestro, que Dios está listo para bendecir nuestra vida. Cierre sus ojos ahí donde usted está. ¿Habrá algo en esta noche, algo de su pasado que como este gallo a Pedro le esté cantando por dentro? Y pareciera que lo que has hecho es imposible de olvidarlo, de sacarlo del corazón. Yo tengo que decirte que al igual que el amigo Pedro, aquí está Jesús el Maestro a la orilla de la playa de tu vida, dispuesto a servirte el desayuno, esperando a escuchar que dejes penetrar en tu corazón el amor. Escúchalo. Quizá éramos frágiles en ese momento, pero ahora estamos firmes en el Señor. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo cenaré con él y él conmigo. Él me dará su tiempo y yo le daré todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Es necesario afirmarnos, asegurarnos. No debe haber en nosotros la menor duda de que Dios nos ha perdonado y de que Él nos ha rescatado, de que Él nos ha levantado con su poderosa mano. Usted tiene que aceptarlo solamente. Usted solamente tiene que recibirlo, creerlo, porque al que cree, absolutamente todo le es posible.
Deje esas cosas del pasado. Como dice el gran apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo adelante. Pero es necesario creerlo y afirmarse en la fe y en la confianza que tenemos en Dios. ¿Quiere estar en pie conmigo unos 2 o 3 minutos nada más? Si tú hablas con Dios, las cosas Y ahí donde está, usted puede hablar con Dios, hermana. cualquier necesidad. Hay algo de que arrepentirse, es el momento de hacerlo. Hay algo que todavía le avergüenza de su pasado, es el momento. El maestro de Galilea venga a cambiar, venga a transformar. Hay cosas del pasado que usted no ha podido echar en el baúl, el recuerdo, en el archivo muerto de su vida. Y día con día, o mes con mes, o año tras año, los trae al recuerdo, a su mente, a su corazón, y eso le lastima, eso le avergüenza, eso le humilla. Es el momento de hablar con Dios y decirle: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, te necesito, hoy más que nunca te necesito, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Quiero caminar bajo esa cobija de tu gracia. Estoy arrepentido, estoy arrepentida. Perdóname, Señor. Hoy puedo hablar con Dios. Dios desea lo mejor para nosotros. Y Él solucionó el problema del pecado. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y hacernos verdaderamente hijos de Dios. Cualquiera que sea tu necesidad, habla con Dios. Dígale como Pedro: tú sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo, tú sabes que anhelo servirte, pero hay cosas que todavía me impiden, Señor, me estorban. Ayúdame a superarlo, Señor. Y yo estoy seguro que el Señor le va a ayudar. El Señor le va a ayudar, el Señor le va a ayudar, porque Él es bueno y grande en misericordia. Dígale con todo su corazón: en ti tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil yo soy, estoy confiando, Señor, en ti. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, oh Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti.
Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis